Maestro, profe Monroy, estas palabras son pocas quizá, pero muy significativas para mí. Bien dicen que el día que uno ya no está en este plano terrenal, habrá quienes nos recuerden para bien o quienes nos recuerden para mal. Sin embargo, justo esos recuerdos, buenos o malos, son lo único que dejamos a los que continuamos aquí. Yo creo que la mayoría de las personas conoció al profesor Rafael Monroy en el aula de clases, pero bueno, a diferencia de ellos, yo al profesor lo conocí en lo que fue la lucha social, principalmente en su participación que tuvo con los pueblos de Morelos, así como también en las problemáticas que hubo dentro de la universidad. Bueno, es que en algún momento Rafa Monroy fue la única persona o el único académico que había de izquierda en la UAM, cuando todo el mundo era priista, conservador. El Rafa ya estaba peleando. Él es fundador del sindicato académico de la UAM. Acompañó todas las luchas que consideró legítimas de Morelos, todas, ahí estaba, en la defensa del agua, de comunidades campesinas, del territorio, contra basureros, tóxicos, siempre estaba ahí. Y lo más impresionante es que se daba tiempo de eso y de tener una intensa actividad académica. Y pues casi siempre tratando de que estos estuvieran asociados a las comunidades, que era como que la prioridad en la formación que el maestro intentaba darnos a los que trabajábamos con él. Maestro y amigo, eso fue el maestro Rafael Monroy Martínez. En los inicios que quisiera recordar sus anécdotas fue que nos costó mucho trabajo recibir la asesoría, en su caso, de un proyecto que metimos en la Dijixa que se llamó Florístico Ecológico. Con el proyecto Florístico Ecológico se convierte en uno de los actores principales en términos políticos para que la universidad pudiera instalar una serie de proyectos de corte biológico, entre ellos los micólogos y otros proyectos, y el proyecto Florístico Ecológico era uno de ellos. En el que, salían a hacer colectas y se trataba de tener un diagnóstico de la vegetación del estado de Morelos. El maestro Rafael Monroy Martínez, sin lugar a duda, fue un catedrático muy comprometido con su institución, dado que en 1977 formó un grupo piloto llamado Grupo B, el cual ya se había peleado para que el Consejo Universitario nos reconociera, porque habíamos quedado como estudiantes que son desechados, y él abrogó para que se formara ese grupo y fuimos aceptados. No era otra cosa más que el grupo de alumnos que no habían sido aceptados oficialmente en la universidad, pero que a través de solicitar su ingreso se fue de alguna manera demostrando que esos que no habían pasado o el curso propedéutico o aprobado el examen de admisión, resultó que fueron buenos investigadores, y está todo el grupo de micólogos, la doctora Patricia Castillo y algunos otros, que pues ahí no era como muestra un botón, sino muchos botones los que se hicieron ahí. Y al constituir estos trabajos se convierte en las simientes de lo que era o de lo que sería en el futuro la investigación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, porque hasta ese momento no existía objetivos claros ni estructuras físicas o de personal que pudieran vincularse con la investigación en esta universidad. Y es hasta 1990 que él decide cambiar el nombre a Laboratorio de Ecología, y entonces plantea como estrategia general un
programa estatal para el manejo integrado de recursos, donde la sociedad civil es el eje fundamental. Entonces, ahí estamos viendo la participación directa del maestro Monroy, donde plantea que los proyectos sean diseñados y operados participativamente, y una propuesta muy ambiciosa de él era incidir en la política pública. Uno de los proyectos más longevos de la universidad y en particular de la Facultad de Ciencias Biológicas es el proyecto que impulsó el maestro Rafael Monroy en Playa Ventura, un proyecto denominado Estación de Manejo Integrado de Recursos, en colaboración con la comunidad, una comunidad que ha sido un escenario muy importante para la entonces Escuela de Biología, hoy Facultad de Ciencias Biológicas. Tuvo una relación académica muy importante y fructífera con el maestro Rafael Monroy. En 1998, él me invitó a participar en el laboratorio de ecología, porque se dieron las condiciones de que yo podía pedir permiso en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y en ese trabajo pues nació el proyecto del Cuescomate, ¿no? Realmente fue una etapa muy bonita porque estudiantes, tesistas de biología, él, estaba la compañera Hortensia, ¿no? y otras biólogas, sobre todo biólogas. Entonces se hizo el trabajo colectivo. Y trabajador como él solo, puedo decir que él y mi madre patearon todo Morelos, o sea, y Guerrero, y luego andaban también en Chiapas, o sea, caminaron por todos lados. Les encantaba el trabajo de campo, lo disfrutaban muchísimo, agotaban a sus estudiantes, siempre terminaban pidiendo paz los estudiantes mientras estos dos seguían caminando. Y vuelvo a lo mismo, todos los trabajos siempre asociados de alguna manera a las condiciones de las comunidades. Yo me he dedicado mucho a trabajar en proyectos de conservación, precisamente en áreas protegidas, y siempre pues tienes que tratar con la gente, ¿no? Y nosotros no estamos formados en eso. Yo soy biólogo y entonces aprendí mucho de él, de esa parte, cómo te relacionas con la gente, cómo les hablas, ¿no? Y eso lo aprendí de él. Y entonces todo esto fueron los principales motivos que me llamaron la atención a querer trabajar con él y a unirme a su laboratorio. Una vez, hace como 20 años, ¿no? Algo así, los 90s, nos invitaron a que fuéramos a un área natural protegida que está muy cerca de aquí, de la zona urbana de Cuernavaca, que es el Tezcal. Es una zona que está amenazada por el crecimiento urbano de lo que son industriales Ibac y Jutepec, y llegaron la comunidad a decirnos que fuéramos a hacer algunos análisis del agua. Hay un manantial ahí, que es ahora un sitio Ramsar, y entonces nos juntamos, ¿no? Y fuimos varios, el maestro Monroy, el doctor Jaime Bonilla, varios de aquí del centro, íbamos con nuestro oxímetro, nuestro potenciómetro. Y entonces llegamos al centro de la comunidad de Tejalpa, ahí nos vimos en la ayudantía municipal, y se juntaron ahí unos comuneros con nosotros y nos fuimos caminando rumbo al Tezcal. Y cuando íbamos caminando veíamos, estaban echando cohetes, y los cohetes, y decíamos, pues a haber fiesta. Y resulta que estaban avisando que ya íbamos. Entonces íbamos caminando, y cuando entramos a la parte de la reserva, los caminos ya de terracería, íbamos así el grupo, y de repente dimos la vuelta y había como 150 personas armadas, con machetes y con palos, que nos iban a correr porque eran invasores, eran gente invasora. Pero y nos empezaron a corretear. Ya íbamos con nuestros equipos, y como ya nos tuvimos que salir del camino, y nos metimos por la selva, que es selva baja, pero es puro basalto, ¿no? Son derrames del Chichinautzin, y pues las piedras están súper filosas. Nos metimos así sin camino.
y ellos se metieron a seguirnos, a perseguirnos por la selva. Pero el Monroy, en sus rollos de siempre, pues, se quedó platicando y no se dio cuenta de todo eso. Y entonces, pues esos nos persiguieron como 2 horas. Logramos salir hasta otro lado de la reserva y pues, todos estábamos preocupados dónde estaba el maestro Monroy, ¿no? Pues resulta que nos metimos y él nos siguió, pero quedó en la retaguardia de los que nos iban persiguiendo. Y que voltean y que lo ven y que lo agarran, ¿no? Y pues, que lo agarran entre todos. Nosotros nos escapamos por aquel lado, nos tardamos como 2 horas, regresamos y pues ahí estamos, y estamos preocupados por el maestro, ¿no? Y de repente lo vemos, ahí viene caminando, todo sonriente, y pues conocieron al maestro, lo agarraron y los convenció de que lo soltaran, ¿no? Les echó un rollo de esos mareadores que se echaba el maestro Monroy y lo soltaron. Y bueno, llegamos ahí, apaciguamos a la gente y ya nos calmamos todos y ya nos fuimos, pero eso habla, ¿no?, del carácter que tenía el maestro y la capacidad de convencer a la gente, ¿no? En el 2007, como resultado de la agudización del conflicto de uso del agua en 13 pueblos del estado de Morelos, que ustedes muchos conocen, acude el señor Saúl Roque al Laboratorio de Ecología y por supuesto se entrevista con el maestro Rafael Monroy Martínez e inicia un trabajo de acompañamiento a esta organización que el maestro acompañó hasta sus últimos momentos, y se crea el Consejo de Pueblos de Morelos y la Asamblea Permanente de Pueblos del Estado de Morelos, en el cual pues tuvo un gran impacto el maestro acompañándolos académicamente en todos los procesos en contra de los megaproyectos, entre ellos la minería. Y entonces digo, estuvo hasta el último momento, porque incluso cuando el maestro partió, no lo hizo solo, partió con otro de los miembros del Consejo de Pueblos, e incluso en los periódicos ellos decían, se fueron 2 miembros del Consejo de Pueblo de Morelos. Y aquí sí voy a leer textual lo que los compañeros dijeron para el maestro. Y dijeron: gloria eterna a los compañeros Antonio Camacho Romero y Rafael Monroy Martínez, incansables luchadores por la justicia y el bienestar de los pueblos, desde las aulas, porque ambos eran maestros, las calles, los campos y los ríos. Y lo digo textual, eso es lo que opinaban los pueblos de Morelos del maestro Monroy. Por último, no me queda más que agradecer de manera personal todo el apoyo y paciencia que me brindó, y aunque su playera quedó pendiente, espero algún día poder encontrarlo nuevamente para poder continuar con nuestras aventuras. Muchas gracias por todo, lo quiere y lo estima, Moni.